Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Guillermo Marabé, soy asesor fiscal, laboral y contable y en este vídeo quiero explicarte exactamente cuáles son las obligaciones que tiene que tener todo autónomo cuando se va a dar de alta, porque sí, hay ciertas cosas que son obligatorias y que tienes que saber y que tienes que tener. Por ejemplo, la prevención de riesgos laborales, la protección de datos o un buen seguro de responsabilidad civil. Así que si estás interesado en todo esto, si te vas a dar de alta o incluso si ya eres autónomo, quédate en el vídeo porque además esto también ocupa a todas las empresas. Espero que te ayude y vamos a por ello. Y sí, que sepas que nunca voy a cambiar la intro, así que suscríbete al canal, que me anima mucho. Bueno, y de las tres cosas que te comentaba, tienes que saber que, bajo mi punto de vista, las más importantes son el seguro de responsabilidad civil, porque te cubres tú mismo, y la prevención de riesgos laborales, porque estás cubriendo a tus trabajadores. La protección de datos también es importante, pero sí que es verdad que para mí queda en un plano secundario. Entonces, vamos a empezar por el seguro de responsabilidad civil, que creo que es lo más importante. Siempre que seas autónomo o empresa, tienes que tener un seguro de responsabilidad civil que cubra las acciones que tú estás haciendo, los trabajos que tú haces. Pongámonos en el trabajo más simple de todos o que menos riesgo puede tener. Tienes que saber que sigues teniendo un riesgo. Yo, por ejemplo, como asesor, si, por ejemplo, asesorara mal a un cliente y ese cliente perdiera dinero por mi culpa, yo tendría que responder sobre esa acción que he hecho. Por lo tanto, tienes que tener un seguro de responsabilidad civil. Ya no digo yo como asesor, sino que cualquier trabajo, o sea, ponte, por ejemplo, que eres un peluquero y que por lo que sea, yo qué sé, se prende fuego la máquina y se le quema la cabeza al cliente. Tienes que tener un seguro de responsabilidad civil que te cubra todas estas cosas. Te he puesto un caso extremo y un poco absurdo, la verdad. Pero sí que es verdad que, yo qué sé, ponte que eres un albañil, haces un tabique y ese tabique se cae encima de alguien y lo mata. Tienes que tener un seguro de responsabilidad civil que te cubra todo este tipo de cosas. El seguro se puede personalizar como tú quieras, puedes poner mayores o menores contingencias para que te salga más o menos barato, pero tienes que más o menos ponerle un poco de lógica al asunto y tener un seguro de responsabilidad civil, pues bueno, acorde a tu actividad. Por ejemplo, si eres un albañil y estás haciendo tabiquería, por ejemplo, pues hombre, espero que no se te caigan los tabiques. Entonces, yo qué sé, puedes ponerte un seguro más o menos normal, pero si, por ejemplo, eres un arquitecto que está haciendo puentes, si se cae un puente puede ser que tengas un problema muy gordo y una responsabilidad muy grande. Entonces es importante pues que tengas un seguro de responsabilidad civil muy bueno. Ya seas autónomo o empresa, me da igual. Y luego, como te comentaba, lo segundo que yo veo más importante es la prevención de riesgos laborales. La prevención de riesgos son una serie de cursos, de pruebas que se le hacen a los trabajadores para que, nos aseguremos de que saben exactamente lo que están haciendo, que cumplen con sus obligaciones y que utilizan todo el material de seguridad que necesitan. Por ejemplo, si estás en una industria, si por ejemplo eres albañil o vas a trabajar en una obra, es muy importante la prevención de riesgos y que sepas que no te van a dejar entrar en las obras si no tienes la prevención de riesgos cubierta. Entonces, normalmente esto se contrata a través de unas agencias, unas empresas de prevención de riesgos que hacen este tipo de cursos para los trabajadores y demás. Entonces, muy importante que se hagan estos cursos y segundo, que todos los días, porque esto es un trabajo de todos los días, se cumpla la normativa. Es decir, si tienes que tener unos EPIs, los EPIs son todo el material de protección, pues oye, tienes que cumplirlo. Si te tienes que poner unas gafas de protección, te las tienes que poner, el casco, tapones en los oídos, todo eso es importante. Y sí que es verdad que si tienes una inspección de trabajo y ven que no estás cumpliendo con la prevención de riesgos, puedes tener sanciones. Entonces es muy importante que cumplas con esta prevención y que hagas cumplirla a tus trabajadores, porque si ellos no la cumplen, da igual, o sea, pueden tener el curso, pero si no se ponen el casco, el problema es tuyo. Y si a ese trabajador le pasa algo porque no llevaba el casco, los guantes, los tapones, lo que sea, la responsabilidad es tuya porque esa persona no lo llevaba. Entonces es muy importante que cumplas con esta prevención. Como te digo, son las dos cosas más importantes. El seguro de responsabilidad civil, que sí, te cuesta un dinero, pero lo tienes que tener, y la prevención de riesgos, que también cuesta un dinero, pero es que te tienes que proteger sí o sí de todas estas cosas. Entonces, estas dos partes súper importantes, no las dejes pasar.
Y ya por último, y como tercera pata del tema, tendríamos la ley de protección de datos. Es verdad que dependiendo de la actividad, la ley de protección de datos cobra más o menos importancia. Por ejemplo, ¿en qué apartados es más fuerte la ley de protección de datos? En apartado médico y en apartado de dinero, por ejemplo, los asesores. Entonces, para que te hagas una idea, nosotros en la asesoría cada año tenemos que contratar y pagar a esta agencia de protección de datos que nos hace unos informes de manera que nosotros estamos cumpliendo con toda la normativa y con todas las obligaciones para proteger todos los datos que tenemos. La ley de protección de datos es muy importante en actividades, lo que te digo, por ejemplo, médicas, porque estás tratando temas de salud y son muy importantes. Ese es el tier 1, por ponerte un ejemplo, y, por ejemplo, el grupo 2 estaríamos, por ejemplo, las asesorías, los bancos y demás, que ya tratamos tema de dinero. Sí que es verdad que las demás actividades, pues el riesgo es menor y los datos que tienen del cliente son menores, pero es obligatorio tenerlo, o sea, tienes que pasar por ahí sí o sí. Entonces, si eres una peluquería, pues tendrás datos de tus clientes, si eres un albañil lo mismo, si eres, yo qué sé, lo que sea. Por ejemplo, en una panadería, pues los datos del cliente son mucho menores, pero si vendes al mayor, por ejemplo, ya tienes más datos. Entonces, ya te digo, la ley de protección de datos también es importante y yo lo que te recomendaría es que hablaras para las tres cosas. Para la responsabilidad civil con una correduría de seguros, porque te van a dar mejor servicio que si tratas directamente con la aseguradora. Para el tema de la ley de protección de datos, con una agencia de protección de datos especializada, y el tema de la prevención de riesgos laborales con una agencia que se dedique a esta prevención de riesgos, porque eso sí que es muy importante. Cada parte tiene sus especialistas. Yo te recomiendo que trates con un par de cada para comparar un poquito y que te quedes con el que mayor confianza te dé, pero sobre todo que cumplas con las tres cosas, que es bastante importante. Y bueno, espero haberte ayudado, espero que haya quedado claro todo esto, porque hay mucha gente que se confunde, no saben si es obligatorio o no. Espero haberte ayudado. Si tienes cualquier duda, déjamela en los comentarios que intentaré ayudarte. Y nada, espero que te haya gustado, dale like, suscríbete al canal que me anima muchísimo, seguimos creciendo a muy buen ritmo y nos vemos en los siguientes vídeos. Venga, chao.